Pero lo que sí les puedo prometer es que vamos a dejarlo grabado entonces en el canal de YouTube para que quienes no pudieron ingresar hoy, por favor, se lo comunican a sus contactos que van a poder encontrarlo allí a través del canal. Esto valdría mucho la pena que quedara pues para todos nosotros. Y bueno, es el intento de lo que queremos hacer ahora. ¿Listo? Bueno, como les digo, el abrazo grandote para todos ustedes. Estoy muy contento de que nos podamos reunir en este preciso instante para hablar de el equilibrio que tanto necesitamos y por supuesto de meditar por la paz de nuestro país y del planeta mismo que está convulsionado. Definitivamente, tal como nos muestra allí la imagen, dos fuerzas de la misma intensidad en sentido opuesto se anulan. Muchas veces estamos llegando, infortunadamente, a un proceso en el que chocamos entre nosotros mismos en lugar de sumar esfuerzos y en lugar de permitir que a través de este proceso cada uno vaya aportando lo mejor de sí y logremos generar ese sentido común que no debería por ningún motivo anularse, sino todo lo contrario, empezar a sumar. Cuando resonamos, cuando no friccionamos, cuando en lugar de opuestos nos complementamos, definitivamente estamos empezando a sumar intensidades y por supuesto a mencionar cosas que nos permitan a nosotros encontrar ese punto de sustentación, ese equilibrio para mantenernos en la base, en esa seguridad, en esa identidad, en el anclaje, en el polo a tierra que nos permita a nosotros identificarnos como lo que somos, esos seres humanos con deseo de servicio, con deseo de aportar, y con deseo, por supuesto, también de escuchar otras posibilidades y darnos cuenta de que no estamos solos en este proceso, sino de que en el aporte común lo que podemos hacer es ampliar esa base de sustentación para que una imagen como esta no solo pueda sostenerse, sino agrandarse y ayudarle a muchísimos más a que sigan avanzando en su proceso y, por supuesto, que sumemos en lo colectivo. Esos puntos de sustentación son necesarios porque si no encontramos las bases firmes que nos permitan a todos nosotros aportar lo mejor que hay en nosotros, vamos a perdernos en el horizonte que se nos había puesto enfrente y que estaba casi que a puertas de que nosotros empezáramos esa necesidad de esculcar, de ir un poco más allá, de tratar de revelar esas verdades que estaban allá en el fondo. Y por eso es muy importante que para poder encontrar ese equilibrio empecemos a darle sentido a los sentidos y recuperar ese andamiaje, eso que nos permite a nosotros fortalecer el edificio en el que crecimos y, por supuesto, dejar que todas estas fuerzas que están en nosotros nos permitan ir avanzando en ese sentido común que nos lleva a que precisamente en el equilibrio vayamos ligeros de equipaje. En ese equilibrio entonces encontramos esa posibilidad de que quienes están a nuestro lado puedan sanar tantísimas cosas. Hablar de una meditación por la sanación de nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, nuestro planeta, no es otra cosa que hablar de la restauración de la integridad. Y esa integridad, sin duda, lo que nos está diciendo es que a través de ese proceso, lo que estamos haciendo es recuperar la transparencia, la coherencia y la pureza de móvil. En esa pureza de móvil están inscritas tantísimas cosas que potencialmente tenemos para lograr, porque en la pureza de móvil, en la pureza de acción, en el deseo firme y sublime de poder ayudarnos entre todos, de poder recorrer el sendero que nos fue dado de manera conjunta, vamos a poder potencializar mucho esto que está allí esperando porque nosotros realmente empecemos a dar la nota y logremos mantenernos en pie. Mantenerse en pie, conservar ese equilibrio, significa entonces estar verdaderamente centrados. Cuando el aplomo se da, cuando encontramos que esa plomada que existe en nuestro cuerpo y que se dirige hacia el centro de gravedad, mantenga
su localización perfecta, es ahí entonces cuando logramos erguirnos, cuando logramos levantarnos de nuevo, cuando podemos a través de esa firmeza servir de apoyo para que otros sigan avanzando. Cuando en una convulsión como la que estamos viendo ahora en nuestro pueblo, en nuestro país, encontramos que hay tantas fuerzas que luchan unas contra las otras en lugar de sumar, entonces empezamos a perder ese equilibrio y es ahí donde precisamente la manifestación no solamente se va a dar desde el nivel material, desde el nivel más denso, sino por supuesto también en los niveles más sutiles, en los niveles que nos llevan precisamente a pensar que estamos desconectándonos y perdiendo el anclaje que no nos va a dejar continuar el camino en pos de un plan mayor. Cuando eso ocurre, entonces las instrucciones parecieran extraviarse dentro de ese plan mayor y por eso entonces dejamos de sumar, por eso dejamos de aportar y por eso en la riña, en la resistencia, empieza el desgaste que lleva a las consecuencias que hemos visto hasta ahora y que de alguna manera nos están llamando la atención, nos están diciendo es el momento de volvernos a encontrar con la esencia misma, de conectar con la quinta esencia, con el sumum de lo que habita en nosotros, para que a través de ese sumum nosotros podamos aportar eso que está esperando la humanidad, eso que está esperando el vecino, el amigo, el familiar y, ¿por qué no, aquel que todavía no se ha cruzado en nuestras vidas? Para que definitivamente comprendamos que el proceso de avance se hace mucho mejor si vamos en ese mismo sendero. La volición es el arte de elegir y está en nosotros la posibilidad de que elijamos uno u otro camino, pero sin que eso implique necesariamente reñir por los puntos de vista, sino más bien sumar a través de esos puntos de vista. Cuando cada uno aporta, sin duda estamos ahorrándonos gran parte del sendero, porque obviamente estamos llegando a un propósito común mucho más rápidamente. Si se suman muchas conciencias, vamos a llegar a esa conciencia colectiva que debe empezar a generarnos cosas tan maravillosas como la armonía perfecta que estamos buscando entre las partes de un todo. Somos un todo, nosotros no somos nada aislado y por eso tenemos que aportar a través de esto que estamos tratando de abordar en este momento, en esa armonía que nos está permitiendo encontrar la conciencia, que no es otra cosa que la relación entre el espíritu y la materia. Mucho cuidado, porque generalmente muchas de las riñas que están ocurriendo en este momento están dándose precisamente porque estamos generando esa fricción tan potente que no permite que sumemos conciencia y espíritu. Entonces, en esa fase densa en la materia, cuando la triple personalidad se une, cuando el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el mental se unen, si estamos siendo coherentes, si estamos yendo en el mismo sentido del pensar, del sentir y del actuar, vamos a poder conectarnos entonces con eso otro que es mucho más importante, que es el antacarana, es crear la posibilidad de que la conexión con el alma empiece a develarse y a través de esa conexión con el alma podamos acceder precisamente al espíritu que está esperando por todos y cada uno de nosotros para que aportemos esa semilla, ese potencial que estaba esperando en el silencio del tiempo para revelarse, para germinar, para que a través de esa explosión de fotones por fin encontremos la claridad necesaria, la luz necesaria que ilumine esa noche oscura que nos ha venido acompañando últimamente. Cuando se suman tanto pandemia como protesta social, pues tenemos un escenario muy complejo en el que, por supuesto, se nos va a dificultar avanzar y, por supuesto, vamos a evitar que se presenten cosas como estas. Cuando entendamos que es el momento de generar pandemias de amor, vamos a volver a recuperar la ecuanimidad, la mesura, la cordura que van a permitirnos entonces ver esa luz en el horizonte que nos permita soñar con esa verdadera tierra prometida en la que todos dijimos que queríamos hacer parte y por eso trajimos parte en esta encarnación de ese plan mayor
al que decidimos nosotros de manera voluntaria contribuir, y por eso estamos esperando que ese momento específicamente se dé. Si se da ese momento, entonces vamos a encontrar tal vez los matices más especiales. Vamos a encontrar que ese lienzo en blanco que estaba esperando ser dibujado desde la paleta de colores de nuestras experiencias, estaba listo, estaba dispuesto para que pudiéramos hacer lo que necesitamos hacer y pudiéramos avanzar en ese camino que nos permita soñar, que nos permita darnos cuenta de que en verdad vale la pena estar acá y que el otro no es el otro, que el otro es cada uno de nosotros, que en esa única unidad habitamos todos y por eso no tiene ningún sentido que nos encontremos desde el vandalismo y la destrucción, sino más bien desde la necesidad de construir, de edificar juntos y seguir el camino para poder avanzar en este proceso. Es muy importante entonces que este ser esté en toda la plenitud, tenga la serenidad suficiente como para permitirnos entrar en ese consenso que tanto necesitamos y que nos permita avanzar también hacia lo que estamos intentando generar. Cuando vemos una imagen como esta que nos revela serenidad, calma, perdón, ¿alguien entró por ahí? Dos. Bien, entonces decíamos que en esta imagen estamos viendo perfectamente la sensatez, la compostura a la que deberíamos llegar en un momento determinado cuando lo que pretendemos es sumar en ese proceso en el que todos entendemos que somos parte de esa colectividad que se refleja en la unidad. Por cierto, los invito porque en el Instagram TV y en el canal de YouTube hay una charla precisamente sobre la unidad que me gustaría mucho que entendiéramos. Esta introducción que yo estoy haciendo para la meditación es precisamente entender el contexto de lo que nos está ocurriendo y de cómo podemos avanzar en ese proceso para poder aportar. Por eso es muy importante también comprender entonces esa relación que tiene el sujeto con su entorno. Frecuentemente reñimos con ese entorno precisamente porque confundimos lo material con la mayor de las aspiraciones, entendiendo que lo material es apenas la consecuencia lógica de lo que estamos tratando de encontrar, y por eso es tan importante que podamos aportar todos. Yo veo algunas manitos por ahí levantadas. Les prometo que al final de la charla les vamos a dar acceso para que compartamos esas inquietudes y no interrumpamos pues la secuencia lógica de la charla, que ya ha sido bastante interrumpida. Entonces les decía, miren, la relación sujeto-entorno es fundamental, porque cuando sanamos nosotros podemos conectarnos mucho más fácil con el entorno. Cuando entendemos que el entorno es parte nuestra, es la prolongación de nuestro cuerpo, cuando entendemos que cada uno de nosotros lo que está haciendo a través de este proceso, de este ejercicio, no es otra cosa que volver a comunicarse y a generar la perfecta comunión, común unión con ese espacio maravilloso que habitamos, con este sitio que vinimos a reconocer para desempeñar nuestras funciones. Entonces ahí precisamente vamos a encontrar las cosas más grandes de lo que nosotros podíamos soñar. Y es ahí también entonces cuando cada uno empieza a aceptar lo que somos y lo que tenemos, y no significa esto ni mucho menos conformarnos, ni ser sumisos, ni nada de estas cosas por el estilo. Significa entonces que más bien desde la aceptación y no desde la necesidad de estar riñendo, podemos fluir, y cuando aceptamos no generamos resistencia. La resistencia tarde o temprano va a generar desgaste, y ese desgaste va a producir más y más fricción que nos va a llevar a mantenernos en un círculo vicioso que poco va a aportar en este proceso, y por lo tanto la necesidad absoluta es la de aceptar quiénes somos, qué pretendemos y qué tenemos, y por supuesto en esa aspiración mayor avanzar mucho más allá de la materia y entender que somos una esencia infinitamente mucho más sutil, que nos permite conquistar entonces las emociones, esa energía en movimiento que se pone al servicio de los otros y de nosotros mismos para poder encontrarnos en ese sendero común que a su vez nos está diciendo vale la pena estar participando en este proceso. Pero para poder lograrlo tenemos que ir entonces comprendiendo
Yo me devuelvo, no sé por qué esto se me está, eso es. Tenemos que ir comprendiendo que tenemos que abordar los sentimientos propios y los ajenos con profundo respeto, y ese profundo respeto empieza por quitarnos las máscaras. Por eso no es natural que en la protesta social haya encapuchados, porque no tiene ningún sentido que nos estemos escondiendo. Si se trata precisamente de normalizar, de encontrarnos, de darnos la cara, de mirarnos a los ojos, de reconocernos, de volvernos a conocer, pues entonces no tiene ningún sentido utilizar máscaras o capuchas que eviten ese verdadero contacto. El contacto debe ser de esa manera, con tacto, con prudencia, con sutileza, con respeto profundo, con asertividad infinita que nos permita de verdad comprender que ya hemos empezado a conquistar nuestro polo neurosensorial, esa capacidad de raciocinio, esa capacidad que nos permite elaborar los más finos pensamientos para que comprendamos por fin que en esa labor común cada uno puede hacer no solo el mejor aporte, sino que cada uno debe hacerlo y tiene la responsabilidad, la habilidad para responder en el momento justo, propicio y adecuado, para que también a través de ese acto profundo, donde nos conectamos con lo que verdaderamente somos, con la semilla, y donde nos conectamos con los valores, con lo que nos inculcaron, con lo que no nos venden en los almacenes de cadena, ahí probablemente vamos a poder darnos cuenta que no había sentimientos ajenos, que en realidad el sentimiento del otro no es otra cosa que la posibilidad de desarrollar la empatía, que a su vez es la posibilidad de ponernos en los zapatos del otro. Cuando desarrollamos la empatía, entonces ya no es necesario generar antipatía, sino todo lo contrario, absoluta simpatía. Y eso que parece un juego de palabras no es otra cosa que la posibilidad del avance desde eso que necesitamos para encontrar que esa tierra prometida no tenía dueños, sino que había un único dueño, que es la humanidad misma, acompañada de todos esos seres maravillosos a través de la conquista de los diferentes reinos. Por eso, para evolucionar y llegar al estado actual, tuvimos que haber pasado desde el reino mineral, desarrollando la transparencia y ver más allá de las apariencias, el reino vegetal con la devoción a la luz y entendiendo que también éramos seres de luz, y por supuesto con la flexibilidad que nos enseñó precisamente el reino animal, darle paso a la conquista del reino humano y al reino de las almas expresado a través de nuestro quinto centro, y que desde allí ya se estaba preparando para el ascenso a lo superior, donde ese templo de la sabiduría, donde ese templo de Salomón, donde ese Antacarana estaba esperando por ser desarrollados para encontrarnos allí la posibilidad maravillosa, por fin, de encontrar las ideas inspiradoras que surgen justamente cuando el espíritu está en nosotros. Cuando nosotros somos el alma, nos damos cuenta de que el separatismo no puede existir. Cuando nos damos cuenta de que a través de este proceso cada uno está dándose cuenta de que al final del túnel había las respuestas que tanto habíamos buscado, desde la paciencia, desde el discernimiento, por supuesto, con la capacidad de confrontar emociones, con la capacidad de confrontar ideas y darnos cuenta de que a través de esa ruptura con las máscaras podíamos ir avanzando mucho más allá y pasar entonces precisamente de las reacciones subjetivas a las colectivas, y más que de las reacciones a las acciones. Frecuentemente las reacciones no son otra cosa que el producto del contacto con nuestro cerebro instintivo, con nuestro cerebro reptil, con ese cerebro que a lo mejor desarrollamos para la supervivencia, pero que ya hemos superado en el proceso de la evolución y que por tanto es necesario que socorramos a esta posibilidad de la acción en lugar de la reacción. Pero si la acción parte de esa pureza de móvil, vamos a encontrarnos en la acción de lo colectivo, porque voy a entender que ningún acto que yo haga debe afectar los intereses de los otros, sino por el contrario, precisamente aportar con la visión del otro, sumando, insisto, sumando esas conciencias y darnos cuenta de que no importa raza, credo, situación económica, ni mucho menos,
para poder darnos cuenta de que esto está ocurriendo. Yo me sorprendo gratamente cómo a través de todo esto que nos ha venido ocurriendo últimamente en nuestro país y de la protesta social, empezamos a desarrollar un sentido profundo de la solidaridad, y sé que hoy muchos empresarios entendieron que valía la pena hacer el aporte, pero también aquellos que promovieron la protesta intentando recuperar opciones y oportunidades, deben entender que es el momento propicio, ya no para quedarnos otra vez en el ancla de lo pasado, porque ese pasado pesa y no nos deja avanzar, sino para que cada uno verdaderamente aporte lo mejor de sí, y entonces, si pedimos algo, pues seamos consecuentes con esto que la vida nos va a presentar. Y por eso cada día entendamos que finalmente quien da es el que más recibe, y que finalmente lo que nos vamos a llevar después de que hagamos el proceso de abstracción de nuestro cuerpo físico, lo que nos vamos a llevar fue justamente lo que dimos, y vamos a dejar aquí sembrado eso que dimos. Cuando alguien se va, pero queda su sonrisa, cuando alguien se va, pero queda su corazón, cuando alguien se va, pero quedan sus buenas acciones, cuando alguien se va, pero queda sembrada esa semilla que garantiza la perennidad, entonces ahí estamos encontrando verdaderamente lo que estábamos buscando, y es ahí precisamente donde la respuesta emocional y la paz se van a fusionar en una sola. Así como una imagen tan pura, tan especial como la de un niño que se sorprende, como ese niño que con pureza de móvil se atreve a sorprenderse con todo lo que está a su alrededor, y ese niño que no está contaminado con modelos o con paradigmas, y que se atreve a rediseñar ese futuro aportando desde su sonrisa y con la iluminación a través de sus ojos, porque se da cuenta que es ser de luz, y entrega a través de esa sonrisa y de esa mirada la paz, el equilibrio, la serenidad, el perdón, la posibilidad de volvernos a acompañar. Pues así entonces deberíamos volver a despertar ese niño interior, que por ninguna circunstancia, si ya estamos en el plano de lo humano, debe ser destructivo. Todo lo contrario, cuando ya hemos llegado a ese plano de lo humano, es entonces cuando ya cada uno de nosotros sabe que tiene que hacer lo que le corresponde, y que no solamente tiene, sino que debe hacerlo desde sus convicciones, desde sus potenciales, desde esto que fue sembrando tanta vez y tantas cosas en la vida, y poder encontrar que las dificultades eran la mejor de las oportunidades para seguir avanzando. Se juntaron entonces pandemia y protesta social, que han deteriorado severamente la salud mental colectiva. Y cuando yo les digo esto, lo digo por experiencia, por lo que veo todos los días en la consulta. Realmente hemos encontrado un deterioro tremendo de la salud mental, y todo comenzó porque en un momento dado nos aislamos, y definitivamente mientras no entendamos que somos seres interdependientes, que no podemos aislarnos, pues definitivamente vamos a perder la mayor de las oportunidades para crecer como humanidad. Hemos visto que digamos que, claustro fabricado artificialmente, digo yo, en esto que nos ha obligado a aislarnos un poco y a encerrarnos un poco, se han desconectado muchísimas neuronas, y hemos visto esto en las personas de mayor edad que dejaron de recibir la visita de sus hijos por temor a contagiarlos, y entonces empezaron a perder gran parte de su capacidad de raciocinio y de comunicarse con otros y de complementarse con otros. Y por supuesto, hemos visto que hubo gente que en este año envejeció lo que en 5 o 10 años hubiera hecho. Pero si a eso le sumamos entonces que estamos en un estado extremo de sensibilidad, porque esas neuronas tienen dificultad para conectarse. Si no nos conectamos como individuos, nuestras neuronas tampoco se conectan como los individuos que son en esa torre de control de la que dependemos para tantísimas cosas. Entonces, a eso le sumamos ese grado de sensibilidad que lleva a que, sumado a todas las consecuencias que ha tenido esta pandemia, de la pobreza, de la
disminución de las capacidades adquisitivas, vayan generándose el represamiento de resentimientos que no son otra cosa que sentimientos recalentados que están tratando, por supuesto, de ebullir y que a lo mejor lo más prudente para la humanidad es que ocurra esto que está pasando y que a través de esto podamos entonces ascender y transmutar esa protesta social en algo verdaderamente productivo que de corazón podamos decir, pudimos fabricar, pudimos aprender desde lo colectivo y entender que no era importante si éramos los más altos ejecutivos o el humilde lustrabotas que estaba esperando por una oportunidad. Cuando sumamos y nos damos cuenta de que el aporte individual en el plano de lo grupal, en el plano de la conciencia colectiva, era lo que precisamente nos iba a permitir avanzar, pues entonces ahí creo que tenemos la mejor de las oportunidades para darnos cuenta que esta partícula viral no era suficiente para derrotarnos como humanidad, que las diferencias no eran suficientes para derrotar el tejido social que ya habíamos construido y que por supuesto tampoco había posibilidad de que a través de esta protesta nosotros nos armáramos con otra cosa que no fuera la necesidad de volvernos a encontrar. Así que de poner las armas, de poner esos resentimientos, de poner los odios y más bien mirar con esperanza, con ilusión lo que nos espera ya al final, entonces posiblemente sea la mejor excusa para encontrar que estamos, entre comillas, condenados a ser felices y que es responsabilidad nuestra que también contribuyamos a la felicidad colectiva. Por eso es el momento también de pasar de ser espectadores a agentes activos en este proceso. Es decir, ya no tenemos y no debemos asumir un papel meramente pasivo, sino todo lo contrario, cada uno desde su propia esencia, desde su sentir, desde su pensar y sobre todo desde su actuar, puede aportar, así sea mínimamente, para que finalmente soñemos con hacer este vuelo grupal que nos permita relevarnos por un momento determinado. Así como estas aves nos enseñan que hay un momento en que la fatiga nos vence y tenemos que pasar de ser cabeza a pasar a la parte de atrás para que otros nos ayuden y nos den esa fuerza interior, así como Egan encontró en sus gregarios la posibilidad de ganar el Giro de Italia, pues asimismo estamos teniendo esa posibilidad de que cada uno de nosotros se comporte entendiendo que como en la colmena no es importante si eres zángano o si eres obrera o si eres la abeja reina, sino que simplemente todos entendíamos que a través de ese ejercicio podíamos avanzar y dándonos cuenta de que el avance individual era el avance colectivo, pero que el avance colectivo nos invitaba a alivianar las cargas y a entrar en esa ligereza de equipaje y por supuesto a dejar la grave edad atrás para entrar en la levedad. Es entonces trascender lo personal y entender que si trascendemos lo personal para llegar al control de lo colectivo, cada uno de nosotros empieza a darse cuenta que esto es un juego de estrategias, pero un juego de estrategias en el que nos divertimos profundamente, en el que no tenemos que competir, sino más bien compartir y darnos cuenta de que la estrategia valía la pena si al final los resultados iban a seguir sumando. Entonces, el mejor de los estrategas se da cuenta que no tiene ningún sentido generar odios, generar resistencias, generar opuestos, sino más bien entrar en ese terreno de la complementariedad, donde cada uno tiene claro que su misión dentro de todas esas inteligencias múltiples descritas tan fantásticamente por Howard Gardner, nos están invitando a decir cada uno desde su conocimiento, desde su sentir, puede realmente hacer el verdadero aporte para que eso se convierta en el compromiso mayor. Y en ese compromiso mayor, así como este símbolo de los anillos, estamos entendiendo que las emociones y los valores tienen que ir en una misma dirección para poder volver a recuperar el aprecio. Cuando hablamos del aprecio, estamos diciendo, le estamos dando precio, le estamos dando valor a lo que tenemos ahí enfrente y por tanto cada uno de nosotros puede a través
de ese apreciar al otro, darle valor a lo que él también está aportando en el desarrollo de lo colectivo. Por eso es el momento también de que estos símbolos en los que nos encontramos desde la unión, desde la fuerza, desde el potencial, desde la voluntad, desde el poder, cada uno de nosotros entienda que lo que hay que replicar no es tanto los mensajes que a veces nos tocan en lo profundo, porque por supuesto hieren nuestras fibras y somos seres humanos completamente vulnerables, y más bien que sea este el momento de darnos cuenta de que a través de esa vulnerabilidad podemos encontrar la fortaleza si nos dedicamos a replicar mensajes positivos, afirmativos, constructivos, edificantes, que nos permitan soñar con que cada ladrillo de ese andamiaje, de esa estructura que se está construyendo, finalmente va a construir esa catedral con la que todos soñamos. Y esa catedral reside en nuestro interior, porque cuando esos ladrillos de las emociones se están colocando de la manera correcta, cuando estamos autogestionando nuestras emociones de manera correcta, el corazón atesora la mente y encontramos que la intuición se desarrolla para que ese campo electromagnético tan potente que es el corazón, entonces proyecte las mejores emociones, y a través de ese campo de ordenamiento que naturalmente es el centro del amor, podamos comprender todos que tenemos una función fundamental detrás de todo esto que estamos viviendo. Que entonces sea el momento de comunicarnos de una manera diferente, donde no tengamos que utilizar este tipo de herramientas, donde simplemente podamos susurrarnos al oído y tal vez expresar sin palabras, porque nuestro corazón está hablando por nosotros, o poniendo los tonos y los matices en nuestra voz, para que al final de todo esto entendamos que era el momento de pasar de una universidad a una unidiversidad, donde la participación y la inclusividad tengan cabida, donde cada uno de nosotros pueda comprender que si asistimos a esa unidiversidad, nuestro criterio es tan válido como el del otro, y podemos entonces en ese proceso seguir sumando, como decíamos anteriormente, y seguir entendiendo que esa interdependencia, no la dependencia, está generando las mejores oportunidades. Por eso yo espero que quienes promueven la protesta social comprendan de una vez que estamos todos en la misma barca y que todos queremos aportar, y que basta ya de destruir. Ya creo que ya entendimos esto que teníamos que entender, y que lo que sigue en adelante es precisamente que cada uno vaya teniendo la paciencia suficiente como para colocar ese ladrillito, y ese granito de arena que fue colocado antes de, para que el ladrillo se cimentara, se sumó a muchos otros granitos que todos pusimos y que van a servir de base firme para que ampliemos ese sustento y volvamos a recuperar esa seguridad y esa identidad que tanto necesitamos. Volvamos a salir del arquetipo de ese buscador y del amante, entendiendo que ya no teníamos que buscarlo allá externamente, sino que ese amante estaba en nuestro interior, y que cuando decidimos cultivar la emoción del amor, allí ya estaba implícitamente incluido el otro, y no teníamos por qué retirarnos, sino más bien seguir de la mano en ese sendero que nos fue puesto en medio. Por eso alguien decía: mantén la cabeza fría y los pies calientes. No invirtamos esta polaridad, porque si invertimos esta polaridad vamos a seguir polarizándonos. Y las polarizaciones nos llevan a otra cosa que a entender que los puntos de vista estaban alejándonos y no habíamos entendido que eran simplemente la visión de un punto. Por eso vale la pena que volvamos al mundo de los contextos y dejemos atrás el mundo de los textos, que entendamos que a través de todo esto que estamos viviendo y experimentando, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, si mantenemos la cabeza fría, fabriquemos los mejores pensamientos, las mejores ideas, pongamos en marcha la creatividad y la capacidad innovadora para que demos respuesta a estas necesidades. Y entonces podamos pasar del equilibrio entre los deseos y la realidad. Porque cuando no lo logramos, estamos como esta imagen, cada uno tratando de irse por su lado y dejando atrás la posibilidad de encontrarnos en la comunión. Y esa comunión es absolutamente necesaria para que la
comunicación se restablezca y finalmente esa comunicación es la responsable de que todo marche de manera adecuada. Es entonces también cuando ese corazón amoroso empieza a atesorar la mente y desarrollamos esa intuición donde ya reconocemos la necesidad y no lo que se pide o lo que se quiere. A veces dar de lo que se quiere no es otra cosa que evitar la posibilidad de entender que hay cosas que van mucho más allá y nos volvemos un poco negligentes y a veces hasta demagogos cuando nos quedamos intentando satisfacer los deseos del otro sin evaluar primero si eso es lo más conveniente y si eso es lo que más puede aportarnos. Entonces, que rescatemos esa alegría, que rescatemos esa creatividad, que rescatemos el colorido, que rescatemos los brillos, los matices, que rescatemos todas las tonalidades, que rescatemos todas las formas, que rescatemos toda la armonía que está inscrita en ellas, que volvamos a resonar en las frecuencias adecuadas, que nos sintonicemos en el dial correcto para que podamos dialogar desde lo más excelso que habita en cada uno de nosotros y entendamos por fin que es el momento, insisto, de que volvamos a tomarnos de las manos para que la fuerza vaya dirigida en una sola dirección, que es la dirección del desarrollo como seres humanos, que es la dirección de esa creatividad, que es la dirección de la humanidad que ya está harta de tener que seguir riñendo y que es la dirección en la que cada uno de nosotros verdaderamente puede hacer su mejor aporte para de esta manera volver a recuperar esa integridad de la que hablábamos al principio, que no es otra cosa que finalmente la salud que está en cada uno de nosotros. La salud es la integridad, es la conectividad y es partir de eso que hemos llamado nosotros en Sintergética el factor R, que es el elemento relacional. Cuando volvamos a relacionarnos, cuando volvamos a entender que a través de esa posibilidad de relacionarnos y no de reaccionarnos, entonces ahí vamos a entender que esa figura, ese símbolo del Padre, de la voluntad, de la materia expresado a través de la Madre y de ese Hijo que es el factor relacional, esa expresión de la Santísima Trinidad en el simbolismo tan bello que existe allí y aunado en la ley del tres, va a permitirnos entender que verdaderamente esas relaciones son las que nos van a permitir crecer para que avancemos en un mundo mucho más tranquilo, mucho más sereno y podamos bajar el perfil para hacer mucho más suave esa caída y volvernos a encontrar con la humildad. Esa humildad tan necesaria para que nos permita reflexionarnos, volvernos a arrodillar en señal de humildad y entender que no todos lo sabemos, que apenas estamos en el proceso de aprendizaje, pero que tal vez la mayor fortuna es precisamente esa, la de ser aprendices eternos que nos permitan avanzar en este camino. Y por eso tenemos que entender finalmente que lo que no se disuelve, no se resuelve. ¿Cómo se disuelve? El agua representa en la visión oriental el flujo de las emociones. Y ustedes se dan cuenta que el agua toma la forma de cualquier recipiente en la que sea vaciada. Precisamente cuando resolvemos las emociones, cuando autogestionamos las emociones, podemos disolver aquello que ha generado esa resistencia interior, esa fricción interior, ese trabajo denominado en términos incluso de la química o de la física que nos llevan necesariamente a un desgaste. Es el momento de dejar atrás ese desgaste, es el momento de resolver, es el momento, insisto, de conectarnos para poder entender esto a lo que queremos llegar. Yo los invito a que nos llevemos las manos al corazón para que vayamos terminando y para que vayamos entendiendo que a través de este ejercicio, de esta meditación individual y grupal, porque estamos conectados como una gran familia y que cuando compartamos esto que va a quedar en el canal de YouTube con otros pueda tocar esas semillas y pueda facilitarnos el avanzar, vamos a darnos cuenta de que bien valía la pena que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad maravillosa de participar activamente, insisto, ya no como espectadores, sino como agentes activos en este proceso de una meditación por el equilibrio y por la paz de nuestro querido país y de nuestro querido planeta. Entonces, los invito a que cerremos los ojos
y a que en ese ejercicio respiremos lenta y profundamente para recuperar la paz, la pausa, el ritmo, que es donde está precisamente el secreto de la vida. Cuando perdemos los ritmos, entonces no nos encontramos en la danza colectiva y cada uno quiere hacer su propia danza y por supuesto difícilmente vamos a confluir en el gozo, en la plenitud, en el júbilo, en el regocijo y en la alegría. Y por eso es tan importante entender que yo estoy en la luz está en mí y yo soy la luz. Cuando comprendemos eso, nos damos cuenta de que somos verdaderamente seres de luz y de que cada uno de nosotros, si identifica que esa luz está en su interior, podemos repetir también que somos el alma. Yo soy el alma soy yo. Yo soy el alma soy yo. Si entendemos esto, sabemos que desde el alma no existe la separatividad. Desde el alma somos uno. Desde el alma todos sumamos y por tanto no tiene ningún sentido que entremos en esto de agredirnos. Vamos a tratar de llevar a cabo esta meditación pronunciando esto que ustedes ven allí, con pureza de móvil. Y esto implica precisamente con la más sana intención, con el corazón limpio, con simplemente la única intención de servir e inspirados por ese corazón amoroso. Y visualizamos ese corazón nuestro expandiéndose en esas líneas de campo que son portadoras de información. Nos ofrecemos como grupo para este trabajo de sanación. Cuando decimos esto, visualizamos nuestra ciudad, nuestro departamento, los demás departamentos, nuestra querida Colombia, por supuesto nuestro planeta y tantos, tantos y tantos sitios especiales desde donde nos acompañan hoy en esta meditación. Y por eso envolvemos el sitio en el que habitamos en ese corazón amoroso. Y nos repetimos ahora muy especialmente este mantra que es tan importante, que decimos que el amor del alma una, identificamos esa alma una en nosotros, enfocada en este grupo, y visualizamos como si la luz del alma descendiera no solamente a nuestra alma individual, sino que esas almas individuales se comunican en el alma grupal e incluimos, por supuesto, a todos aquellos que están teniendo dificultades para reconocer el momento valioso de este encuentro, de este reencuentro, de este reconocimiento que tenemos. Irradie sobre todos nosotros, hermanos nuestros, y visualizamos cómo esa luz del alma llega a todos nosotros y se irradia a todos quienes están a nuestro alrededor, a toda nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestra Colombia, nuestro planeta. Visualizamos cómo esa luz blanca, intensa, cubre toda nuestra humanidad. Y decimos, penetre cada parte de nuestros seres. Visualizamos cómo esa luz del alma va llegando sobre todo a aquellos que están en el conflicto interior y que aún están en ese proceso de la oscuridad donde no hemos comprendido que era el momento de encender esa llama ardiente para poder generar la luz necesaria y obtener la claridad en el camino. Y decimos, sanando, visualizamos cómo se sanan todas esas emociones tóxicas, todos esos odios, todos esos separatismos, todos esos resentimientos, y decimos, aliviando, y nos imaginamos como todas esas cargas que han venido desde nuestros ancestros, todos los niveles de injusticia, de inequidad, empiezan ahora a entrar, a pesar en la balanza para que vayamos quitándole carga a aquello que nos ha pesado por tanto tiempo y podamos volver a encontrar en la paz, la armonía, el equilibrio, la compasión, la ternura, esa posibilidad de encontrarnos a todos nosotros
y decimos fortaleciendo. Visualizamos cómo el poder y la fuerza habitan en cada uno de nosotros y empezamos a estrechar con más y más fuerza los lazos que nos unen, entendiendo que cada uno de nosotros es un pequeño nodo en esa red, en esa ordimbre, en ese tejido que es la humanidad. Y decimos, y disipando todo aquello que obstaculice la armonía en nuestra salud. Y por supuesto, esa salud incluye no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud emocional, nuestra salud mental y por supuesto la salud del planeta en todos esos ámbitos para que finalmente esta luz radiante llegue a tantas antenas que están encendidas en este momento con los grupos de servidores del mundo y a través de esas antenas se magnifique y se multiplique esta información que estamos emitiendo desde nuestros corazones y desde nuestra pureza de móvil. Y decimos mentalmente, que así sea, que es el amén, y desde el alma, cada uno de nosotros pueda cumplir su parte. Si entendemos esto, entonces podemos avanzar y podemos ahora entender que este mantra de la gran invocación nos está invitando precisamente a encontrarnos en esos renglones tan maravillosos. Este mantra es esa oración que se repite y que tiene efectos casi que impredecibles desde el punto de vista de lo que puede lograr cuando esos corazones amorosos se encuentran desde el alma. Y por eso decimos desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, esa luz que clarifique, que nos ayude a darnos cuenta de que es el momento de aclarar precisamente esas ideas para que podamos entender que esa luz debe descender a la tierra nuevamente. Y decimos entonces que la luz desciende a la tierra. Y desde el punto de amor en el corazón de Dios y por supuesto en el corazón de todos nosotros, que afluya amor a los corazones de todos los hombres y que ese amor que cada uno de nosotros vivencia en este momento se multiplique, se contagie deliciosamente para que Cristo, esa fuerza del amor, retorne a la tierra. En ese sentido simbólico, para que el amor nos acompañe, para que ya no haya más destrucción, para que cada uno de nosotros aporte humildemente desde su corazón y desde el centro donde la voluntad y el poder de Dios es conocida, entonces que ese propósito, esa visión teleológica, esa sintropía, guíe las pequeñas voluntades de los hombres, que trascendemos nuestros pequeños intereses personales para que por fin el propósito de los maestros que conocen y sirven sea revelado también. Y que desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, allí donde todos habitamos y donde todos estamos siendo conscientes que somos parte de esta única religión que se llama la religión del amor, desde esta única raza que se llama humanidad, para que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se halla el mal. Por eso decimos al final que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra y que así sea. Finalmente, terminamos esta meditación pronunciando este mantra que se conoce como el mantra de la unificación y precisamente eso que nos va a relanzar para podernos encontrar en el aporte individual. Y decimos, todos los seres humanos somos uno, yo soy uno con ellos. Si identifico esa unidad, no tengo por qué hacer daño, ni tengo por qué sufrir el daño del otro, porque simplemente si somos uno, entendemos que no podemos ir en contravía, podemos discernir, podemos aportar, podemos tener puntos de vista, pero siempre en el aporte. Por eso decimos, busco amar y no odiar. Y dejamos atrás cualquier sentimiento impuro, cualquier sentimiento recalentado, cualquier odio, cualquier tipo de resistencia que hubiéramos generado. Y decimos, busco servir
y no exigir servicio. Poner el amor en movimiento no es otra cosa que servir. Y quien vive para servir, sirve para vivir. Por eso busco curar y no herir. Cuando en cada uno de nosotros reconocemos la posibilidad de que somos sanadores en potencia, entonces podemos realmente curar y no herir. Y decimos que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor, que este proceso tan convulsivo, tan complejo, que esto que nos ha costado lágrimas de sangre, entonces permita ahora que esa recompensa de luz y de amor llegue a todos y cada uno de nosotros y que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Por eso cuando el alma controla estos aspectos, es allí donde ya no tenemos que preocuparnos por la felicidad, porque la felicidad somos cada uno de nosotros. La alegría habita en nosotros y el amor somos cada uno de nosotros. Y por eso entonces yo estoy en la luz está en mí y yo soy la luz. Por eso decimos también entonces, y traiga a la luz el amor, que ese amor se ha inundado por ese halo brillante de la luz del alma que se conecta con nosotros, que venga en la visión y la revelación internas, es decir, que a través de todo lo que ya estamos visualizando, la capacidad de imaginación y visualización, nosotros podamos revelar eso que ha de venir, pero en la más pura de las intenciones para que el porvenir sea finalmente revelado. Y al ser revelado, entonces, dejemos atrás lo que no nos permita avanzar al unísono de manera sincrónica y sintónica para que por fin entonces la unidad interna sea demostrada. Que esa unidad interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas. Ya no tenemos por qué encontrarnos en las divisiones, sino en las sumas. Ya tenemos que multiplicar entonces a través de lo que estamos viviendo en nosotros mismos para que se consolide el amor y para que finalmente todos los hombres amemos. Que así sea y yo espero entonces que esto nos haya podido aportar muchísimo. Ahora, como les prometí, tenemos unos minutos para quienes estaban levantando la mano. Lina, si me ayudas en esto, te lo agradecería por si hay alguna pregunta planteada por allá que podamos resolver. Y me encantaría entonces que pudiéramos aprovechar este espacio para que resolvamos unas cuantas dudas. Mientras Bueno, hasta el tanto, momento no, doctor. bien. Sería que quien tenga de pronto alguna inquietud nos la plantee por el chat o que si quiere Perfecto. participar, levante por favor la mano para activar el micrófono. Levanta la manito. Yo vi que ahorita había varias manitos levantadas. Si alguien quiere hacer un aporte y si alguien quiere simplemente sumar a esto que hemos hecho, insisto en que la mejor manera de sumar va a ser precisamente multiplicando esto que estamos haciendo hoy para que muchos otros puedan escuchar otra visión y podamos elevar las frecuencias, como lo decíamos recientemente en uno de nuestros programas a través de Instagram, y que cada uno entonces realmente pueda a través de ese aporte brindar lo mejor de sí, dar la nota para que la sinfonía de la vida sea escuchada. Tenemos que volver a la música. Recordemos que persona es persona a través de la música, a través del sonido, y en cada uno de nosotros está esa posibilidad tan bella de multiplicar ese sonido que se tiene que ampliar para volver a encontrar la energía de reserva necesaria para que nos alcance y tengamos la resistencia suficiente y poder entonces desde allí, insisto, hacer los mejores aportes. No sé entonces si no hay ninguna pregunta. Lina. Sí, doctor, por acá hay una pregunta de la señora Diana Lucía Barrientos. Dice, usted Sí. mencionó la quinta dimensión. ¿Nos puede ampliar esta parte? Más que la quinta dimensión, estaba hablando del quinto reino, que es el reino de las almas. Evolutivamente fuimos trascendiendo y avanzamos desde el reino mineral, donde la máxima expresión se lograba a través de la transparencia,
de la visión que hay más allá de las apariencias, desde el paso de la luz, y por eso el costo enorme de una gema que permite pasar la luz, y luego a través del reino vegetal, que tiene su mayor expresión en la devoción a la luz y en entregarnos luz a través de esos alimentos que nos brinda, pero también a través de la flexibilidad y la capacidad de movimiento que desarrolló el reino animal, para que ahí sí nos encontráramos en el cuarto reino en relación con nuestro cuarto chakra, que es el reino de lo humano, y por eso allí habita el amor, por eso decimos amar desde el corazón, y por eso desde allí proyectamos nuestras mejores intenciones. Pero ya luego, cuando hemos conquistado ese reino de lo humano, viene este cuello de botella en el que en el quinto centro estamos conectándonos con ese quinto reino, que es el reino de las almas, para que así podamos formar una especie de estrella de 5 puntas. Y cuando entramos a ese quinto reino de las almas, entonces ya nos podemos proyectar a través de lo que en sanación se conoce como los átomos permanentes, donde está, digamos, la despensa universal de todo lo que puede existir, desde lo físico, desde lo emocional y desde lo mental, para ahí sí tener un camino mucho más expedito a la conexión con el espíritu, con esa fuerza mayor, y por qué no con la chispa divina, con el origen, con la fuente, con aquello de lo que nunca debimos habernos desprendido. Ese es el quinto reino, el reino de las almas. ¿Alguna otra pregunta, Lina? Eh, Son sugerencias, doctor, pues de Sí. agradecimientos, que sería importante unir nuestros corazones semanalmente en oración por nuestro país. Qué bueno. Vamos a tener en cuenta todas esas sugerencias. De alguna forma también lo estamos haciendo todos los lunes y los jueves, cuando a través de Instagram estamos haciendo esas tertulias maravillosas en las que nos encontramos. Pero por supuesto vamos a tener en cuenta estas sugerencias. Sé que finalmente muchos pudieron entrar, pero ya muchos se habían retirado con el desconsuelo de no haber podido estar. Esperamos que en una próxima oportunidad esto no nos suceda, pero ya les decía, va a quedar por fortuna a través del canal de YouTube para que podamos apreciarlo y para podamos seguirlo compartiendo, perdón. Y por supuesto que el agradecimiento es de mi parte para todos ustedes por sacar este espacio, por empezar a despertar esa conciencia tan necesaria en la que no podemos jugar un papel meramente pasivo y ver cómo ocurre todo lo que ocurre, sino que cada uno puede hacer su mejor aporte. De verdad que es un llamado tremendamente amoroso a que ya seamos agentes activos de este cambio que necesitamos, de estas modificaciones, para que por fin podamos no solamente soñar con esa tierra prometida, sino dejarle esa tierra prometida a quienes vienen detrás nuestro, y esa es una responsabilidad mucho mayor. Así que si no hay más preguntas, nos retiramos. Lina, ¿hay alguna otra pregunta? No, doctor, muchos agradecimientos, muchos comentarios de agradecimiento y no. Bueno, entonces, insisto, el agradecimiento para ustedes, muy especialmente también para ti, Lina, que nos acompañaste en este proceso tan importante. Y de nuevo, seguramente que nos iremos encontrando. Quienes quieran tener más información, simplemente me escriben a través del WhatsApp o del Instagram o del canal de YouTube, y por supuesto que trataremos de atender esas sugerencias. Un abrazo gigante para todos, y que el amor habite en cada uno de nosotros para que seamos multiplicadores nuevamente. Chao, chao, feliz noche. Chao.